¿Sabías que hay diferentes tipos de violencia sexual? ¿Te has preguntado cuál es la diferencia entre acoso, abuso y violencia? Bien, mi nombre es Daniela Rizzo y en este video te lo voy a explicar. ¿Cuándo es violencia? Tengamos en cuenta que esto es considerado violencia cuando hay una diferencia de poder entre la víctima y el victimario. Ahora sí, con las diferencias. Acoso es una agresión del tipo verbal que puede ser castigada con 1 a 3 años de prisión. Esto puede ser, por ejemplo, algún mensaje, alguna solicitud como fotos que pongan en juego la integridad y la seguridad de la persona. Abuso es cuando el victimario toca el cuerpo de la otra persona, como pueden ser los genitales, y esto está condenado entre 3 a 5 años en prisión. Y violación es cuando hay penetración, es decir, la introducción de objetos o extremidades del cuerpo en el cuerpo de la otra persona sin su consentimiento, y esto está penado hasta 24 años. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos frente a nosotros uno de estos casos? Tenemos primero que fijarnos si el caso es flagrante o no flagrante. ¿Cuál es la diferencia? Se van a preguntar. Flagrante es cuando este sucede dentro de las 24 horas, ¿ok? Y no flagrante es cuando ya han pasado más de 24 horas de que haya sucedido la violación. Bien, ya vimos las diferencias entre flagrante y no flagrante. Ahora, contextualicémonos dentro de la labor que hace un psicólogo en un colegio, es decir, un psicólogo en el DECE. Recordemos que el DECE es el Departamento de Consejería Estudiantil. Ahora, ¿qué hace el psicólogo cuando le llegan estos casos a su departamento? Primero hay que recordar que estos casos son denunciables y para esto se tiene que seguir un protocolo y rutas. Bien, para que se activen estos protocolos, recordemos que debe de ser casos de situaciones donde hayan abuso de poder. Por ejemplo, un adulto sobre un adolescente o un niño. Bien, ahora comenzando con el primer caso, el cual es un caso no flagrante, del que ocurrió más de las 24 horas. Este caso se trata de una niña de 14 años, el cual fue violada por su tío hace 8 meses. Ahora tenemos que tener en cuenta que los casos de violencia, ya sea violencia sexual, abuso o cualquier tipo de violencia, no prescriben. ¿Qué quiere decir? Los casos, a pesar del tiempo que hayan pasado, pueden activarse. Y ahora, para activarse, tienen que seguir un protocolo. Entonces, este protocolo consiste en que la primera persona que se entera en este caso es el profesor, ya que en la mayoría de casos es el quien tiene el primer contacto con el estudiante. Entonces, este profesor tiene que hacer un informe de manera presuntiva hacia el DECE. Este informe es de derivación donde se redacta todo lo que le dijo el estudiante sobre la situación que está pasando. Entonces, este DECE o Departamento de Consejería Estudiantil tiene que llamar al representante, no al agresor. Entonces, luego se le hace una entrevista al representante, donde se le informa todo lo que se redactó en el informe que dio el profesor, para que se le comunique todo lo que está pasando en la situación. Entonces, luego se le hace una entrevista al estudiante de manera no revictimizante, y de ahí se le deriva al MSP o al Ministerio de Salud Pública, es decir, a un centro de salud más cercano, para así poder activar las medidas de protección y se puede hacer una revisión de manera física al estudiante afectado. Luego de que haya podido tener la revisión, se hace una denuncia a la fiscalía. Esta fiscalía tiene que ser en la Merced y esto tiene que ser dentro de las 24 horas. En este caso, para hacer la denuncia, se tiene que acompañar al familiar a que él sí o sí haga la denuncia para que pueda tener un buen acompañamiento por parte del Estado. Ahora, si el familiar cae en negligencia y no quiere hacer la denuncia o no puede hacer la denuncia como tal, en este caso, la segunda persona que tiene que hacer la denuncia tiene que ser el rector de la institución. Si el rector tampoco quiere hacer la denuncia o lo quiere derivar a que otra persona haga la denuncia, en este caso, como última persona, cae el coordinador de ese que tiene que hacer la denuncia. Todo esto tiene que ser dentro de las 24 horas. Ahora, luego de haber hecho la denuncia, el DC lo que tiene que hacer es un informe 4.0. Este informe 4.0 tiene que ir lo que es todos los informes que se ha hecho de derivación. También tienen que incluir las entrevistas que se ha hecho al familiar y al estudiante. Y por último la denuncia. Y ahora este informe 4.0 se lo tiene que llevar al distrito. Esto dentro de las 48 horas. Para que el distrito active medidas de protección para el estudiante. Y así este estudiante no tenga que ir obligatoriamente tipo a la institución, sino que también puede recibir clases de manera asistida, para así poder proteger su integridad. Y ahora, luego de que todo este proceso se haya hecho,
Entonces lo que tienen que hacer es un seguimiento al estudiante, ya que el estudiante inmediatamente entra en un estado de vulnerabilidad. Entonces, este seguimiento se trata de hacer informes cada 6 meses hacia el estudiante para así que evitar que este estudiante deserte la institución educativa. Este seguimiento se lo tiene que hacer de manera permanente hasta que el estudiante se gradúe por completo o hasta que este estudiante se cambie de institución y pues todo este proceso se lo traslada al DC de esa otra institución. Ahora vamos a ver un segundo caso. ¿Qué pasa cuando es flagrante? Es decir, han pasado menos de 24 horas que dio el suceso. Mismo caso, adolescente de 14 años, víctima de violación por parte de su tío hace menos de un día. Si el adolescente se queja de algún tipo de dolor, presenta hematomas como moretones o golpes o sangrado, se llama al representante para obtener su permiso de llevar al adolescente al centro de salud más cercano. Ojo, todo esto bajo este tipo de evidencia. Si no, lo primero que se hace es llamar a la policía para reportar sobre este caso de violación. Luego también se llama al representante para informarle lo que está sucediendo con su adolescente y para citarlo al colegio, para poder ir a la fiscalía a poner la denuncia correspondiente. Una vez hecha la sentencia, nosotros como psicólogos del departamento del DC damos inicio al protocolo que nosotros vimos en el caso número 1, es decir, hasta llevar al informe 4.0 al distrito. Los informes, las entrevistas, la derivación al MSP y la denuncia, sin olvidar el seguimiento correspondiente al adolescente para evitar que deserte y pueda finalizar su año lectivo. Continuando con el tema, es importante conocer los grupos etarios a los que nosotros podemos identificar dentro de las instituciones. Por ejemplo, tenemos que hasta los 11 años con 11 meses se podría considerar un niño o un infante inimputable. Por otro lado, tenemos a los adolescentes, catalogados dentro, desde los 12 años hasta los 17 años con 11 meses. Estos son catalogados como responsables de sus actos. Así también, hemos creado esta tabla para entender de una manera más sencilla cómo funcionan estas dinámicas y a qué caso en específico nos estamos inclinando. Por ejemplo, si vemos a un adulto más un adolescente en una especie de situación, la cual se podría catalogar como abuso sexual. También tenemos a un adulto más un niño, pero en este caso se considera violación sexual. Tenemos a un adolescente más un niño, así también este caso se lo podría catalogar como violencia sexual. En el caso de tener a dos adolescentes y la chica estar embarazada, esto se podría catalogar como un embarazo adolescente. Ahora, para que se entienda un poco mejor, vamos a ejemplificar un caso. En este caso, María es una adolescente que tiene 17 años y entra en el rango de adolescente, pues porque como ya se mencionó, pues tiene 17 años. Entonces, en esta edad es considerada como una adolescente, la cual mantiene una relación afectiva con un adulto de 24 años, la cual, pues en esta relación no existe un embarazo. Sin embargo, como mi compañero ya explicó anteriormente, la suma de un adolescente con un adulto, pues es catalogado como un abuso sexual. Pero en este caso es considerado como estupro, el cual consiste en el que una persona, o en este caso un adolescente mayor a 14 años pero menor a 18 años, mantiene una relación afectiva con una persona adulta, en este caso pues de 24 años. De esta forma, pues el procedimiento que se realiza es explicarle a los padres en qué consiste el estupro y dependiendo de ello, pues pueden haber dos alternativas en la que los padres pues estén de acuerdo con la relación que mantienen estas dos personas o estén en desacuerdo. Tanto si están de acuerdo como están en desacuerdo, la metodología es diferente. En el caso de que los padres tengan el consentimiento y estén de acuerdo en la relación de ambas personas, de todas maneras se les debe explicar lo que es el estupro, como mencioné anteriormente, y en este caso se debe realizar un acta de compromiso, la cual debe ser firmada por la madre, padre o tutor de la alumna en este caso, en la que se explique que si existe un embarazo adolescente, debe colocar la respectiva denuncia por abuso sexual. Por otro lado, si los padres al explicarles la situación están en desacuerdo directamente, pues se coloca la denuncia por abuso sexual y se sigue la ruta de delito no flagrante. Bien, de esta manera, como ya se ha explicado anteriormente en los casos, la ruta que se realiza, pues en primer lugar está el informe de derivación, en el caso pues que algún maestro, algún docente
algún miembro directivo se entere de la situación, pues debe realizar este informe de derivación. En el caso que sea la psicóloga la primera persona en enterarse del caso, pues el que haría el informe de derivación, pues básicamente sería el psicólogo. Asimismo, el informe de hecho de violencia, el cual es muy indispensable para poder colocar la denuncia. Posteriormente, la entrevista con el alumno, la entrevista con el padre o tutor legal y también la derivación al MSP, tanto para atención psicológica como para algún problema médico o algún acontecimiento. Asimismo, pues la denuncia debe realizarse en un rango de 24 horas posterior, es decir, en ese rango de 24 horas desde que el psicólogo se entera del caso, debe realizarse la respectiva denuncia en un plazo de 24 horas. Y el informe 4.0, que es la recopilación de toda la documentación que debe ser enviada al distrito, es en un rango de 48 horas desde que se conoce el caso. De tal manera, pues el distrito envía estas medidas de protección en la cual pues se explica que la adolescente en este caso no puede mantener algún tipo de vínculo directo con el adulto con el que está saliendo, en el caso que existe la denuncia, claramente. Y asimismo, el seguimiento del caso. Asimismo, pues si llegase a existir un embarazo, como hemos mencionado, a pesar de que los padres estén de acuerdo, si se ha firmado el acta de compromiso, debe realizarse la respectiva denuncia por abuso sexual, ya que, como hemos mencionado, la adolescente tiene 17 años. Sin embargo, si en el caso María no tuviera 17 años, sino que tuviera 10 años, 11 años, pues básicamente sería como es un niño, en este caso, un niño con un adulto, sería la denuncia por violación sexual. Pero como el caso no lo menciona, sino que menciona a un adolescente de 17 años, pues la ruta es igual. Un informe de derivación, el informe de hecho de violencia para poder colocar la denuncia, la entrevista con el alumno, el padre o tutor legal, la derivación al MSP, la denuncia en un plazo de 24 horas desde que se conoce el caso y el informe 4.0. Asimismo, el distrito envía las medidas de protección y se realiza un seguimiento del caso. Pero como existe un embarazo de por medio, en el caso de que ella sí llegase a estar embarazada, pues se debe hacer un protocolo un poco más extenso, el cual va a explicar mi compañero a continuación. Una vez que mi compañera ha explicado el caso, vamos a entender un poco más la labor del psicólogo posterior a un caso de embarazo. Como mi compañera ya lo explicaba, María tiene 17 años y está en embarazo. Eso quiere decir que el psicólogo es el encargado de darle seguimiento médico y seguimiento académico. Cuando hablamos de seguimiento médico, es decir, el psicólogo debe estar informado mensualmente de cómo avanza este embarazo, hasta que llegue el día de parto. Para esto, la estudiante en embarazo tiene la obligación de presentar reportes mensuales de los chequeos médicos que recibe. Y el psicólogo, a la vez, guardaría estos informes mensuales. Luego de esto, existe el seguimiento académico. Es decir, que la estudiante, durante el tiempo que se encuentra en embarazo, no puede perder el año. A su vez, debe mantenerse con sus notas. Para esto, el psicólogo le brindaría toda la ayuda necesaria para que esta estudiante se mantenga estudiando. Luego de esto, es importante saber qué ocurre cuando la estudiante entra en labor de parto. El estudiante recibe un permiso materno de 3 meses, dentro del cual se le brindaría educación asincrónica. Es decir, el psicólogo del DESE tiene la obligación de hacerle llegar a esta estudiante en embarazo todas las tareas que se han realizado durante este tiempo. Recordemos que el estudiante no va a estar asistiendo a clases, pero sí va a poder comunicarse con el psicólogo para estar al tanto de sus tareas. Luego de esto, viene un permiso de 12 meses de lactancia, en el cual la estudiante se le brinda 2 horas de permiso de lactancia. Estas 2 horas pueden ser tomadas al inicio de la jornada estudiantil, entre horas de la jornada o, si ella desea, al final. Esta adaptación curricular que se le brinda al estudiante se la conoce como adaptación curricular o, en otros casos, también como clases asistidas. Es importante saber que el psicólogo del DESE tiene la obligación
de adaptar la malla curricular, las horas de estudio, a el tiempo del estudiante. Todo con el fin de que este estudiante no pueda perder el año lectivo. En este caso se visualizará lo que sería una relación de un estudiante de 16 años con su docente. En el caso de que en esta relación se mantengan lo que es relaciones sexuales, se considerará un abuso sexual. Y en el caso de que no se consideren las relaciones sexuales, se considerará lo que es un acoso sexual. En esta relación, si se encuentra atrapado dentro de las 24 horas, se realizará o se considerará lo que es flagrante, ya que está dentro de las 24 horas. Lo primero que se haría es que si el estudiante presenta agresiones o heridas, lo primero es llevárselo al hospital o al subcentro más cercano, obviamente con el permiso del tutor o de los padres. Luego, al ser flagrante, que es dentro de las 24 horas, se realizará su respectiva denuncia a la policía y luego se realizará lo que es una ruta. En la ruta, lo primero que va es el informe de derivación, que es el primer documento formal que se genera en el colegio cuando se conoce el caso. El objetivo es derivar el hecho a las autoridades competentes, por ejemplo, el distrito, el MSP, la Fiscalía o la DINAPEN, para que actúen de inmediato. Este informe incluye lo que es datos del estudiante, nombre, edad, curso, quién reporta el caso, una descripción breve del hecho, datos del presunto agresor, medidas tomadas por el colegio, por ejemplo la separación del agresor o el acompañamiento psicológico y a qué institución se está derivando. También consta con una firma y un sello del responsable, del DC o del rector. Luego de este paso llega lo que es el informe de hecho de violencia, que es un informe donde se elabora después de la derivación, una vez que ya se confirmó que se trata de un caso de violencia sexual o acoso o abuso sexual. ¿Qué es lo que contiene? Pues una descripción más completa del hecho, fecha, lugar, testigos, contexto, etc. Acciones tomadas por la institución, evaluación inicial del DC sobre la afectación del estudiante y medidas de protección aplicadas, como por ejemplo lo que llega a ser acompañamiento psicológico, notificación a los padres, etc. Luego se realizará una entrevista al alumno, que la realiza el DC, con cuidado de no revictimizarlo, solamente es para escuchar al estudiante y conocer cómo es su ambiente o su entorno en casa o en el colegio. Luego de esto se realizará una entrevista al padre o al tutor, donde se les llaman a los padres o representantes legales para informarles lo ocurrido y pedir su autorización para la atención médica o psicológica necesaria. También para que darles una breve entrevista en el caso de que nosotros también quisiéramos saber lo que es el entorno en donde vive el estudiante. Obviamente sin tener que llamar al presunto agresor. Luego de esto llegaría una denuncia al MSP, que es cuando se notifica al Ministerio de Salud Pública para que brinde atención médica y psicológica gratuita. Si hay contacto sexual o heridas, el MSP debe hacer exámenes médicos y dar acompañamiento. El siguiente paso es una denuncia de 24 horas, que esto es dentro de las 24 horas de conocer el hecho, la institución debe presentar la denuncia formal ante la Fiscalía o la DINAPEN. Esto es obligatorio y por ley. Luego sigue un informe de 4.0, que es el formato oficial del Ministerio de Educación para registrar casos de violencia en las instituciones educativas. Y ahí se coloca toda la información de las rutas, denuncias, entrevistas, medidas, derivaciones, etc. Luego sigue un distrito 48 horas, que es el distrito educativo tiene 48 horas para revisar el caso, verificar que el colegio haya cumplido con todos los pasos y aplicar las sanciones o medidas adicionales. Y por último sigue lo que es un seguimiento, que ahí finalmente el DC y el distrito continúan haciendo acompañamiento psicológico y social al estudiante y su familia. También revisan que el agresor haya sido separado y que el caso siga su curso legal. En el caso de que sea un procedimiento si no es flagrante, lo primero que se haría es una resolución distrital, donde esta la haría la máxima autoridad del colegio, que sería el rector, donde se deja constancia del caso y de las medidas tomadas. Esta denuncia se le haría, al no ser flagrante, a la Iglesia de las Mercedes y se le haría lo que es su respectivo sumario administrativo, que esta es una investigación interna. Se aplican las leyes que corresponden según el tipo de institución, que sería la LOEL, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde los profesores y personal del sistema educativo, que sería el ministro de Educación.
y la LOCEP, que sería la Ley Orgánica del Servicio Público, que aplica a los empleados públicos si el profesor es funcionario estatal. Y en el Código de Trabajo sería la que regula las relaciones laborales privadas. Esto aplica si el colegio particular se aplica a este código. En el caso de que sea un colegio particular, esto no se deriva al distrito, sino que se hace una resolución en el instituto. En el caso de que quieran despedir al profesor o cambiarlo de turno por lo menos, o una resolución encontrada por la misma institución.